Hola a todos mis queridos suscriptores y a todos los que se unen por primera vez a este espacio. ¡Qué alegría tenerlos aquí de nuevo! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les va a fascinar. ¿Se han preguntado alguna vez qué hay detrás de esas palabras tan bonitas, tan románticas, tan perfectas que a veces recibimos o vemos en las películas y series? Hoy vamos a desvelar los secretos, la magia, y quizás hasta un poquito de la estrategia, detrás de los mensajes de amor, y en particular, nos vamos a enfocar en alguien que ha sabido conquistar corazones con sus letras Can. Sí, vamos a analizar qué hace que sus mensajes sean tan especiales, tan memorables y cómo tú también podrías aprender a crear esas palabras que toquen el alma. Así que prepárense porque esto va a ser un viaje fascinante por el arte de expresar el amor. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a dar ese pequeño clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Comencemos. Todos hemos recibido, escrito o soñado con un mensaje de amor que nos haga sentir que flotamos. Esa frase que con solo leerla, nos dibuja una sonrisa, nos acelera el corazón, o incluso nos saca una lágrima de emoción. Pero, ¿cómo se logra esa alquimia? No es solo juntar palabras bonitas, es un arte, una habilidad que, como cualquier otra, se puede aprender y perfeccionar. Y hoy vamos a desgranar cómo lo hace Can, porque él, sin duda alguna, tiene un don para esto. Piensen en un mensaje de amor ideal. ¿Qué características tiene? Probablemente sea sincero, personal, y transmita una emoción genuina. Pero Can va un paso más allá. Lo primero que notamos en sus mensajes es su capacidad para ser increíblemente específico. No se queda en un genérico "te quiero mucho". No, él va a los detalles, a esos pequeños matices que hacen que una persona sea única. Por ejemplo, en lugar de decir "me encanta tu sonrisa", podría decir algo como "me encanta esa pequeña arruga que se forma junto a tu ojo cuando te ríes de verdad, esa que solo yo he aprendido a reconocer". ¿Ven la diferencia? Ese nivel de detalle no solo demuestra que presta atención, sino que valida a la otra persona, haciéndola sentir vista y comprendida en su totalidad. Es como si estuviera pintando un retrato con palabras, y cada pincelada estuviera dedicada a un rasgo específico y valioso. Esta atención a los detalles más ínfimos habla de una profunda observación, de una dedicación a conocer al otro en sus aspectos más singulares, aquellos que a menudo pasan desapercibidos para el resto del mundo. No es una observación superficial, sino una inmersión en la esencia del ser amado. Otra clave fundamental es la honestidad y la vulnerabilidad. Los mensajes de amor más impactantes no son los que presumen de grandes gestos o poses grandilocuentes, sino aquellos que muestran el lado humano, el lado que a veces nos da miedo mostrar. Can es experto en esto. En sus mensajes a menudo se percibe una entrega, una disposición a ser vulnerable. No teme expresar lo que siente incluso si eso implica admitir sus miedos o sus debilidades en relación con la persona amada. Algo así como, a veces, tu ausencia me genera un vacío que me recuerda lo mucho que me he acostumbrado a tu presencia, y eso me asusta un poco, porque no quiero volver a ese estado. Esa clase de confesiones, en lugar de alejar, acercan. Crean un puente de empatía y conexión profunda. Demuestran que el amor para él no es una posesión, sino una relación viva y en constante crecimiento con sus luces y sus sombras. Esta apertura, esta voluntad de mostrar el propio ser en su estado más puro, es lo que permite que el otro se sienta verdaderamente conectado. Es un acto de valentía que desarma y fortalece el vínculo al mismo tiempo. Y hablando de crecimiento, otra cualidad que destaco en los mensajes de Can es la forma en que conecta el presente con el futuro. No se limita a decir lo que siente hoy, sino que también proyecta esa emoción hacia el mañana. Utiliza frases que insinúan un futuro compartido, ilusiones conjuntas, planes que se van tejiendo en la imaginación. Por ejemplo, podría decir, hoy me siento feliz a tu lado, pero no puedo esperar a ver todas las aventuras que nos deparará el futuro, esas mañanas de domingo lentas y cafés compartidos. Esto no solo demuestra compromiso y una visión a largo plazo, sino que también genera una expectativa positiva, una ilusión compartida que fortalece el vínculo. Es como si estuviera invitando a la otra persona a hacer o escribir el siguiente capítulo de su historia. La visión de un futuro compartido es una de las bases más sólidas de cualquier relación amorosa, y Can tiene la habilidad de evocarla de una manera que inspira y da esperanza. Además de la especificidad, la vulnerabilidad y la proyección a futuro, hay un elemento sutil pero poderoso en los mensajes de Can, el uso del lenguaje sensorial.
No solo describe lo que ve o escucha, sino que evoca sensaciones, olores, sabores, texturas. Crea una experiencia multisensorial en la mente del receptor. Imaginen algo como, el aroma de tu piel me envuelve como una manta cálida en una noche fría, y el sonido de tu risa es la melodía que me da paz. Esto hace que el mensaje sea mucho más vívido, más real, y que la persona pueda casi sentir la emoción que él intenta transmitir. Es como si no solo le estuviera diciendo te quiero, sino que le estuviera permitiendo sentir ese amor de una manera más profunda. Este uso del lenguaje sensorial transforma las palabras en experiencias, haciendo que el mensaje sea inolvidable y profundamente conmovedor. Permite al receptor transportarse a ese momento o sensación, y revivirla. Y no podemos olvidar la importancia de la autenticidad. Los mensajes de Khan nunca suenan forzados o como si estuvieran sacados de un manual de frases hechas. Tienen ese toque personal, ese estilo propio que los hace inconfundibles. Es como si cada palabra estuviera elegida con cuidado, pero sin perder esa chispa de espontaneidad que solo nace de un sentimiento genuino. Para lograr esto, él parece conectar con su propia voz interior, con lo que realmente significa para él esa persona y esa relación. No trata de imitar a nadie, sino de expresar su propio universo emocional. Y esa autenticidad es, sin duda, el ingrediente secreto que hace que sus mensajes resuenen tan fuerte. La imitación puede ser halagadora, pero la autenticidad es magnética. Es la verdad de una emoción que se manifiesta sin adornos innecesarios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estos secretos a nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos empezar a escribir o decir esas palabras que de verdad lleguen al corazón? Primero, la observación. Como Khan, debemos aprender a observar a la persona que amamos. No solo sus gestos grandes, sino esos pequeños detalles que la hacen única, una manía, una forma peculiar de hablar, una expresión particular cuando está pensando. Anoten esas cosas. Guárdenlas. Serán el material invaluable para sus mensajes. La observación detallada va más allá de lo superficial. Implica ver los matices, las peculiaridades, los gestos que a menudo pasan desapercibidos. Es como ser un detective del amor, registrando cada detalle que hace a esa persona especial. Llevar un diario de estas observaciones puede ser una herramienta muy valiosa. Segundo, la sinceridad. No intenten ser alguien que no son. La vulnerabilidad es clave. Si sienten miedo, exprésenlo con amor. Si se sienten abrumados por la felicidad, díganlo. La honestidad crea confianza y profundiza la conexión. No tengan miedo de ser demasiado sentimentales. El amor se nutre de esas expresiones. A veces, la mayor fortaleza reside en la capacidad de mostrar la propia fragilidad. Compartir nuestras inseguridades con la persona adecuada puede ser un acto de profunda intimidad que consolida el amor. Es un recordatorio de que somos humanos con nuestras imperfecciones, y que somos amados a pesar de ellas. Tercero, la visión de futuro. Hablen de sus sueños, de sus planes, de la vida que les gustaría construir juntos. No tiene que ser un plan de boda detallado. Puede ser algo tan simple como me imagino despertando cada mañana a tu lado por el resto de mi vida. Esas pequeñas semillas de futuro plantadas con amor hacen que la relación florezca. La construcción de un futuro compartido no es solo un acto de planificación, sino una expresión de esperanza y compromiso. Es invitar a la otra persona a ser parte activa de la construcción de una vida en común, un proyecto que se nutre de ilusiones y metas compartidas. Cuarto, el juego sensorial. Piensen en cómo esa persona les hace sentir, oler, oír, ver. Describan esas sensaciones. Utilicen metáforas y comparaciones que evoquen esas experiencias. Hagan que sus palabras pinten imágenes y despierten emociones. Las palabras que apelan a los sentidos tienen un poder único para evocar recuerdos y emociones. Son como llaves que abren puertas a experiencias pasadas o imaginadas, haciendo que el mensaje sea mucho más vívido y resonante. Detallar el aroma del café compartido en una mañana soleada, el sonido de una risa contagiosa, la sensación de una mano entrelazada. Y quinto, y quizás lo más importante, la práctica. Como todo en la vida, escribir y expresar mensajes de amor mejora con la práctica. No esperen a tener el mensaje perfecto. Empiecen con algo sencillo pero sincero. Y con el tiempo verán cómo sus palabras se vuelven más elocuentes, más profundas y más efectivas.
Recuerden que la intención detrás de las palabras es tan importante como las palabras mismas. Si el amor es genuino, se notará. La práctica constante es fundamental para pulir cualquier habilidad. Empezar con mensajes cortos y sencillos, y gradualmente ir explorando formas más complejas y elaboradas, permitirá un desarrollo natural y orgánico. El objetivo no es la perfección, sino la expresión sincera. Kant nos enseña que los mensajes de amor no son solo palabras bonitas, son un reflejo del amor que sentimos, de la atención que prestamos, y de la profundidad de nuestra conexión. Son herramientas para construir y fortalecer un vínculo. Son pequeños actos de magia que, cuando se hacen bien, pueden transformar la vida de alguien. Así que la próxima vez que quieran expresar su amor, recuerden estos consejos. Sean específicos, sean vulnerables, proyecten un futuro, jueguen con los sentidos y, sobre todo, sean ustedes mismos. Estos principios son universales y aplicables a cualquier tipo de relación, ya sea romántica, familiar o de amistad. Hemos recorrido un camino fascinante hoy, desvelando los secretos detrás de esos mensajes de amor que tanto nos conmueven. Hemos aprendido que la clave está en la especificidad, la honestidad, la proyección a futuro, el uso del lenguaje sensorial y, por supuesto, la autenticidad. Kant nos ha servido de inspiración para entender que expresar amor es un arte que se nutre de la observación, la valentía y la conexión profunda. Espero de verdad que esta charla les haya sido útil, inspiradora, y que ahora se sientan más empoderados para crear sus propios mensajes de amor. La clave está en la intención y en la acción de compartir ese sentimiento de forma genuina. Quisiera saber qué piensan ustedes. ¿Han recibido alguna vez un mensaje que les haya llegado al alma? ¿Qué características creen que hacen que un mensaje de amor sea verdaderamente especial? Por favor, compartan sus experiencias y sus ideas en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Sus experiencias son tan valiosas como cualquier teoría. Cada relación es un universo único, y sus historias nos enriquecen a todos. ¿Hubo alguna frase que les cambió la perspectiva? ¿Algún detalle que les hizo sentirse infinitamente amados? Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta. Ayuda muchísimo al canal y me anima a seguir creando. Compartan este vídeo con amigos o familiares que crean que puedan beneficiarse de estas ideas. Si conocen a alguien que está empezando una relación, o que simplemente necesita un recordatorio de la importancia de expresar sus sentimientos, este vídeo podría ser de gran ayuda. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para unirse. Suscríbanse y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Su apoyo es mi mayor motivación. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. La práctica de escribir y expresar amor es un viaje continuo. No se trata de lograr un resultado perfecto de inmediato, sino de cultivar una forma de comunicación que nutra y fortalezca las relaciones. Cada intento, cada palabra, cada gesto de afecto sincero es un paso en la dirección correcta. La belleza del amor reside en su constante evolución, y las palabras son herramientas poderosas para acompañar y celebrar ese crecimiento. Al final del día, lo que perdura es la conexión humana, y los mensajes de amor son puentes que nos ayudan a construirla. Son la banda sonora de nuestras vidas afectivas, y aprender a componerla con maestría es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos y a quienes amamos. Gracias por ser parte de esta comunidad que valora la profundidad y la belleza de la expresión humana.